¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me copia bien? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, para entrar de lleno al tema, la metodología de cada ciencia depende del ámbito de estudio. Es decir, hay personas que tienen cierta inestabilidad en decidir una carrera, por ejemplo, ¿no? Es decir, quiere un día, una semana quiere arquitectura, la otra semana quiere ingeniería industrial y la otra ingeniería mecánica. Entonces, hay que orientarlo. Hay un método para eso, para orientar. Hay personas que muchas veces tienden a tener angustia, desesperación, una persona celotípica, ¿no? Conflictiva con todo el mundo. Sube al micro, está peleando constantemente, ¿no? Personas de que necesariamente necesitan ayuda. Hay un método para eso, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, cada persona tiene una metodología. Hay un método también en la cual nosotros vamos a observar los cambios en el tiempo. Una señorita preguntaba, profesor, ¿está bien, ¿no? Que alguien de 17 años duerma todavía con su peluche de Mickey Mouse? Entonces uno escucha esto y dice, no, no, porque eso más que nada se va a una niña temprana, ¿no? Porque cree que los juguetes tienen vida, ¿no? O que un muchachito de 17 años diga, profesor, yo todavía en la madrugada lo llamo a mi mamá. ¿Para qué? Para ir al baño a orinar, porque me da miedo. ¿Cuántos años tienes? 19. No, pues, o sea, no cuadra, ¿no? ¿Por qué? Porque no es su etapa. Hay un método de esto, ¿no? Muchas veces usted dice, profesor, me he terminado mi enamorada. ¿Así? Sí, dice, no estoy triste. Hace 2 semanas me decía que me quería, que íbamos a estar juntos, que íbamos a estar juntos hasta el fin de la pandemia, que nos íbamos a vacunar juntos. Tantas cosas me engañó. Y dice, ahora me terminó. La pregunta es, ¿cuántos años tiene tu enamorada? 16. Hoy no te pases, pues. Tiene 16 años. Eso se llama inestabilidad emocional. Es propio de esa edad. ¿Entiendes? O sea, es una etapa donde uno se desenamora y se enamora. Y está en su derecho, es parte de la vida, es como usted, ¿no? Usted no dice, lunes, martes, miércoles estoy con una chica, jueves terminé, el domingo estoy con otra. O sea, es parte de su edad, ¿no? Es una inestabilidad que hay. Para yo lograr eso, ¿ya? He tenido que observar los cambios de conducta en el tiempo. Para eso hay un método. O sea, bueno, o sea, la psicología tiene un método determinado para tratar de interpretar la conducta del ser humano, mira. Y esta interpretación se basa en la ciencia. La ciencia necesariamente describe, ¿y qué hace la ciencia? Y explica. Tenemos que explicar la conducta. Usted vio esa imagen un poco inédita, ¿no? Triste, ¿no? Una imagen hasta morbosa, ¿no? ¿Se acuerda cuando una señorita se lanzó del cuarto o quinto piso de la UPAO? ¿Te acuerdas? Cuando se lanza la señorita, Octavo, creo. se suicidó, ¿no? Mira, esas imágenes han quedado grabadas, ¿sí o no? O sea, la pregunta es por qué la gente se suicida. Para eso hay un método, ¿entiendes? O sea, sí se puede prevenir eso. Claro, se puede prevenir, de hecho, pero lamentablemente, pues la prevención no es parte del Perú, ¿no? O sea, un estudio, ¿no? Me imagino sobre estas cosas, ¿no? Ahora, mira, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una metodología. Toda ciencia tiene un método de acuerdo a su campo de estudio. Mario Bunge establece que la psicología es una ciencia fáctica. ¿Por qué fáctica? Porque experimenta. Es una ciencia fáctica porque trata de encontrar verdades en el campo de la realidad. No es una ciencia formal. La ciencia formal, porque voy a trabajar, mira, cuando nosotros hablamos básicamente de lo que viene a ser, por ejemplo, las ciencias formales son, ¿quiénes son? Son la lógica y la matemática. La psicología no es una ciencia exacta, es una ciencia de experimentación. Acá está, es una ciencia que se basa en la realidad, en los fenómenos que suceden. La psicología, así como usted tiene una metodología, tiene métodos. ¿Su método de estudio cuál es? Esquematizar, hacer mapas conceptuales, ¿no? De repente dedicarse temprano a levantarse y estudiar. Ese es un método. Un método es un procedimiento. Un método es un camino en la cual yo voy a usar para llegar a una meta. La psicología es una ciencia que constantemente usa métodos para qué? Para ver también una conducta normal o una conducta normal. Hay que diagnosticar, porque muchas veces el muchachito presenta algún tipo de ansiedad o trastorno y uno no se da cuenta. Entonces hay un método que trata de orientarte. Tu mamá, tu papá hablan contigo para que tú no tengas una confusión en la vida. Ese método psicológico se llama introspección.
La introspección es un método importante en la cual hay que preguntarte, por ejemplo, ¿cuál es tu plan de vida? El papá te dice, hijito, ¿y si de aquí ingresas? ¿Qué has pensado? Hay que introspeccionar. Uno no sabe, a veces el hijo te dice, papá, yo ingreso a la universidad, gano mi plata y me voy de la casa. O sea, su meta no está en la casa, está afuera. Y uno a veces no sabe. ¿Por qué? Porque no preguntó. Esa es introspección. El papá debe dialogar con el hijo, conocer su mundo interno. ¿Te das cuenta? Porque es una obligación. Esa es la introspección. Voy a preguntarte cuál es tu plan de vida, a dónde quieres ir. Igualito. Una señorita a veces tiene enamorado. El papá tiene que saber quién es, preguntarle bonito. Por lo tanto, mira, sabemos que tú tienes esto, sentimientos, tienes pasiones, emociones, y a veces falta orientación. Y el padre, cuando se da cuenta que el hijo no está estudiando, hay un problema. El problema hay que averiguarlo con tranquilidad. ¿Cómo? Introspeccionarlo, preguntarle, bonito, ¿qué pasa? Sin enojos, porque cuando alguien se enoja y grita, el muchacho se cohíbe y no te dice la verdad. De repente está sufriendo de bullying, ¿no? Y no dice nada. O está sufriendo, tiene una relación tormentosa, qué sé yo, ¿no? O lo están amenazando, o de repente no está contento, algo está pasando, ¿ya? En tu mundo interno, que no te permite desarrollarte bien. Esa es la introspección. La introspección viene a ser un diálogo que uno tiene con alguien para conocer sus sentimientos, todo lo que está dentro de su conciencia. Por eso no olvidemos, cuando ya hablamos de que analicemos personas relacionadas con la conciencia, ¿de quién estamos hablando? De Guillermo Wundt, pues, es siempre la introspección. El otro camino introspectivo, ¿cuál es? El autoanálisis, no olvidemos. Es decir, necesitas estar solo para elegir tu carrera en base a la vocación, ¿no? No podemos elegir carreras que no podemos o simplemente la que nos han dicho. Necesitas elegir una carrera que tú lo has reflexionado, que hayas estado solo en tu cuarto, tranquilo, reflexionando, no buscando la soledad, sino un ensimismamiento. Esa es introspección. ¿Por qué voy a derecho? ¿Por qué voy a ingeniería? ¿Por qué voy a medicina? ¿Por qué voy a la UNT? Eso es fundamental, ¿eh? Porque te va a dar una orientación. ¿Te das cuenta? Ahora, esto de dialogar con las personas para entender qué es lo que tienen, se remonta históricamente, y esto notemos bien, se remonta a Sócrates. Sócrates habló de la mayéutica, no olvidemos. Sócrates habla de un diálogo y de cómo encontramos la verdad, ¿sí o no? Ese es Sócrates. Sócrates buscaba la definición del amor, de la amistad, y quería ser feliz. Igual nosotros. Nosotros buscamos dialogar, ¿para qué? Para entender el mundo interno. Oiga, si yo me doy cuenta que mi hijo tiene su enamorada, pues ni modo, yo tengo que preguntarle. Oye, hijito, ¿no? Estás enamorado, ¿verdad? Sí, no es sí. Ahora, ¿y por qué crees que estás enamorado? Ahí estoy preguntándole. Estoy analizando su proceso interno. ¿Por qué? Uno le pregunta, ¿no? Le dice, ¿por qué estás enamorado? Dijo, ¿qué? Esa chica, ¿qué virtudes tiene para ti? Falta que me diga, papá, le he conocido en una discoteca. Bailamos juntos los dos, qué chévere, la pasamos, ¿no? Y encima nos emborrachamos. Pucha, ¿te das cuenta? Igual usted, señorita, tu papá te pregunta si ya tienes enamorado o no, dónde la has conocido, qué le has visto de bueno ese chico. Bien, pero ahí nosotros nos damos cuenta de algo. ¿Cuál es el requisito importante, ¿no? Para hacer esto? La estabilidad emocional y la capacidad de diálogo. Es decir, no podemos gritarle. Si un papá llega enojadazo, te he visto con alguien, dice, ¿no? Seguramente está saliendo. No, no vale. Tiene uno que tener tranquilidad, darle confianza, estabilidad emocional para que hable lo que siente, ¿no? Y uno pueda conocer. Eso es importante. Pero el otro requisito, ¿cuál sería? Que debe tener capacidad de expresión, debe saber expresar, pues, lo que siente, porque hay gente que no sabe hablar, no sabe comunicarse. Ahí lo malea totalmente la introspección. Esta introspección de repente te hace tu mamá, tu papá, ¿verdad? ¿No? Los días sábados, los días domingos, ¿qué tal la semana? ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz? ¿No? ¿Cómo crees que vas a dar el examen? Etcétera. Esas son palabritas muy importantes que están ¿dónde? En el mundo psicológico, interno. Por eso, ¿quién lo usó? Lo usó un en Alemania. ¿Para qué? Para conocernos lo que somos, para conocernos nuestras metas, nuestra orientación que nosotros tenemos. O sea,
conocimiento directo de la psique. ¿Cuándo no se puede aplicar? Cuando la señorita está llorando, no se puede, pues. Igual. Cuando está de cólera, tampoco se puede. Si usted quiere ciertamente, ¿no?, encontrar la psique de una persona, tienes que hablarle tranquilo, que no se asuste, para que te pueda decir, ¿qué cosa? La verdad. Y expresar con claridad lo que siente o piensa, ¿ya? Esa es la introspección. Ojalá que usted se haya introspeccionado. Este método se hace cuando hay madurez. Este método se hace cuando uno se da cuenta de las ventajas que tiene una carrera, ¿no? Porque en algún momento usted queda solo en su cuarto, ¿no? Tranquilo, ahí es donde usted se inspira y se da cuenta que la vida es para competir. Y ahí usted se ha introspeccionado. O si no, tu mamá o tu papá dialoga contigo para ver cuáles son tus deseos, cuál es tu plan de vida, que es fundamental, tus emociones y sentimientos. ¿Bien? Porque hay señoritas que muchas veces son frías, ¿eh? El papá le ha preguntado, ¿tienes enamorado? Sí, sí, papá, estoy enamorado, ¿no? Pero no es alguien con quien me voy a quedar, así. Es un buen muchacho, ¿no? Y apoya, ¿no? Por eso estoy con él. Y cuando ya tenga que terminar, lo haré, así, sin asco. Ahí uno dice, pucha, mira cómo habla, mucha frialdad, ¿sí o no? Es una persona que maneja muy bien las emociones, los sentimientos, todo, ¿eh? Ya, esa es introspección. Por eso muchas veces nos falta conocer a las personas. Tú con tu enamoradita, algún día cuando tenga, preguntarle momentos agradables. Yo te dije, momentos desagradables, introspecciona. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de un hombre? ¿Cuál sería para ti el detalle más bonito que un hombre haga contigo? ¿No? ¿Cuál sería lo peor que un hombre pueda hacerte? O sea, eso es bueno, conocer a las personas, su aspecto interno, ¿sí o no? Porque la verdad, todos tenemos diferentes gustos, preferencias y diferente mundo psíquico, ¿no? Que es fundamental. Ahora mira, la escuela que empleó este método, ¿cuál fue? El estructuralismo de quién? No olvidemos, de Guillermo Wundt, a partir de 1879. A partir de 1879 se va analizando qué cosa, se analiza lo que es la conciencia mediante la introspección, ¿qué cosa? Experimental. ¿Dónde? En Alemania, ¿no? Que es importante. En Alemania se realiza esta introspección para tratar de entender el mundo interno, ¿no? Para tratar de entender básicamente lo que somos, ¿no? Por acá, ¿no? Y por acá. Y eso implica, por acá, y eso implica algo que es fundamental, ¿no? ¿Qué implica? Conocerte. ¿Quién habla más contigo? ¿Tu mamá o tu papá? ¿Quién te pregunta más sobre tu plan de vida? ¿Tu mamá o nadie te pregunta? ¿Nadie te pregunta? ¿O tu amigo imaginario, de repente tu amigo imaginario te pregunta, nadie? ¿Quién te analiza más? ¿O tu enamorada de repente analiza? ¿Tu mamá de repente, no? Me imagino que tu mamá te analiza, ¿no? ¿Tu papá? ¿Sí o no? ¿Ya ves? Claro, te das cuenta. Este método se hace, ¿no? En base a los padres también, pues, ¿no? Preguntarte cómo te sientes, ¿estás bien? ¿No? ¿Crees tú que estás enamorado? ¿Por qué estás con ese chico? ¿Por qué estás con esa chica? ¿Te das cuenta de la importancia que tiene este método? Es muy importante, ¿ah? Y además, hablar siempre, ¿no? Con el mundo interno. Sin embargo, hay un método que es más objetivo, porque usted dirá, profesor, pero una desventaja, ¿cuál es? Las mentiras, sí, las mentiras. Es una desventaja este método, porque hay gente que es mentirosa. Porque tú le dices, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas en tu casa? Muy bien, dice el profesor, soy la mejor hija, que esto, que el otro, pero es malcrianza. O sea, lo que dice a veces puede engañar al psicólogo. La otra ventaja, ¿cuál es? No se aplica a niños, de ninguna manera, porque los niños, ¿qué hacen? Confunden lo que es la realidad con la fantasía. Eso es, la realidad con la fantasía. No se aplican a niños, y menos a normales. Solamente se aplican a personas con capacidad de diálogo y aquellas que puedan expresar lo que sienten. Si no, no. Porque hay gente que no tiene habilidad, ¿sí o no? Nada, hablan. Le dice, hola, ¿cómo estás? Así, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es tu fin de semana? ¿Qué puedes contar de tu fin de semana? Así no es, va, dice, oye, y algo que te haya pasado de repente, ¿no? O algo que te moleste, así, esa es su única verdad. He conocido gente así, ¿eh? Solamente, eso nomás dice, no se puede introspeccionar. De verdad, es muy difícil así, ¿sí o no? Porque no está expresando lo que piensa, pues. Y ese es fundamental. Ahora, entonces, ¿qué método se puede aplicar? Se aplica la observación natural. La observación natural es para ver tu personalidad en la calle, en la academia, ¿ya? O en tu casa.
Nosotros los profesores observamos, el alumno también observa. Todo el mundo nos gusta observar. Y en base a esa observación nos gusta tratar de entender la conducta del ser humano, ¿o no? Y también nos llevamos grandes decepciones, ¿no? Como por ejemplo, cuando una señorita dice, este chico me gustaba en la academia, ¿no? Me impactó físicamente, pero después ya no quiero estar con él. Así, señorita, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, profesor, dice, se comporta feo. Ya ve, ya te observaron. Se comporta feo, habla malas palabras. Y eso no me gusta. Te están observando en recreo. Te han registrado tu conducta, cómo eres realmente. Es más, nosotros profesores, es cierto, ¿no? Hemos visto señoritas muy atentas en el aula, muy educadas, todo en el aula, pero en la calle, uy, boquita de caramelo, ¿ah? De verdad. A veces ellas no se dan cuenta, bueno, que estamos por ahí. Porque nosotros, profesores, cuando salíamos de la academia, me acuerdo, pues íbamos caminando, ¿no? Y estábamos tranquilos, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Por acá. Y muchas veces sin, ¿no? En este caso sin querer, pues escuchamos, ¿no? Cuando los chicos están por ahí, ¿no? Algo, ¿no? Y ahí es donde damos cuenta, ¿no? Las señoritas se tratan de zorras, insultan, ya. Esa conducta hay que registrar. Esa conducta. ¿Por qué sería tu conducta natural? ¿No? Tu conducta, lo que eres realmente. Es como una señorita dice, me decepcioné de tal chico. Hasta el muchacho, me decepcioné de tal chica, profe. En la academia galante, ¿eh? Buena gente, pero ya la observé tal y como es. No me gusta su conducta porque la vi conversando con su amiga y las dos personas, las dos chicas, ¿sabes? Mientras conversaban, se sacaban los mocos, profe. ¿Qué va a hacer? Sí, profesor, son cochinas. Así, ¿eh? Yo son sacándose los mocos y estando ahí, conversando. Faltaba que lo coman nomás. Entonces te están observando. Esa es una observación. Esta observación permite registrar conductas. Ahora, pero en ambiente natural. ¿Se aplica a personas, niños o anormales? Sí, porque gracias a este método, ¿sabe a qué da lugar? Da lugar a la psicología comparada, es decir, sobre la conducta humana y la conducta animal. Cualquiera de ustedes puede decir, ¿no? Por eso yo he observado conductas que la verdad no me han gustado, profesor, así, de hombres y de mujeres, o no, sin que se den cuenta. Entonces, cuando uno observa, lo registra y así podemos conocer. Según la teoría, este método se afianza fundamentalmente en las grabadoras, en las filmadoras. Las filmadoras están para captar cómo es tu conducta en el aula. Y eso está bien para muchos, porque en el aula, sí o no, si estamos en presencial, en el aula hay una cámara. ¿Para qué? No es para el profesor, es para el alumno. ¿Qué conducta se ha podido captar? El profesor de matemática está explicando, el de geometría está explicando, hoy, y el alumno jugando Sudoku atrás. El alumno, ¿no? Jugando Free Fire, a ver, en el aula, o y otros son más arrebatados, ¿no? Jugando cartas, a ver, en el aula. O sea, ahí es cuando uno lo mira y dice, mira, estos son los vagonetas, ¿ah? Ya te observaron, ya. Llega el auxiliar y te saca del aula. ¿Por qué? Porque te observó. Para eso son las cámaras. Con las cámaras se pueden grabar, detectar a las personas que le pagan robando la gelatina del señor al kiosco, de verdad. Y aquellos que paran ensuciando los baños. Y aquellos que dejan tirados las cáscaras de plátano, de manzana, de mandarina, tirados por ahí por el aula. O sea, ¿a quién estamos ya observando? Estamos observando ya el cochinito. Pues. Claro, él es. Alto, si te das cuenta, él es. Él es el que roba los focos, mira. Ya nos dimos cuenta. Ya. Entró al baño, salió, el baño apagado ya. Él es el que roba los focos. Él es el que roba las tapas de los water. De verdad, ya nos dimos cuenta quién es ya. Él es el que roba las gaseosas. La señorita es la que por ahí para, ¿no? Cambiando monedas falsas. Así, por eso te están observando, ¿no? En el Trujillo hay muchas cámaras para observar la conducta, pero también se puede aplicar el siguiente, ¿no? La siguiente técnica dentro de la observación. Leer cómo son las personalidades de las personas que ya fallecieron. Por ejemplo, cuando alguien va a poner o va a significar a Bolívar, Bolívar fue un mujeriego de primera. Ahí está, mira, vamos a conocer su personalidad. Bolívar hace unas tremendas fiestas, dicen, ¿no? El sujeto era muy sexualizado, dice la historia. Simón Bolívar, el gran libertador. En Lima, cuando hacía fiestas, dice la historia que a 2, 3 de la mañana, cuando la gente pues ya estaba ya
avanzada de tragos, Bolívar miraba en las casonas que hacía sus bailes y ponía la visión en una señorita. Mandaba a su escolta, dice, y su escolta decía, señorita, el gran libertador quiere bailar con usted. Era un honor, ya, decía, y se iba a bailar, ¿no? Ese era Bolívar, donde ponía, el ojo ponía la bala, digamos así, ¿no? Y la señorita bailaba con el gran libertador ahí en su palco personal. Y la historia dice, mujer que bailaba con Bolívar esa noche, era mujer que bailaba en su cama también. Mira, Simón Bolívar fue tremendo. Su personalidad. Dice, el profe dice, ¿usted de dónde sabe? Por las biografías. ¿Qué método estamos usando? La observación natural. Tupac Amaru, ¿cómo fue? Temperamental, fue muy fuerte. ¿Cómo fue Micaela Bastidas? ¿Se da cuenta? ¿Cómo fue Miguel Grau? ¿Cómo fue Francisco Bolognesi? La personalidad de Napoleón Bonaparte, la personalidad de Adolfo Hitler. ¿Cómo sabemos? Oiga, ahí están los videos, exacto. Y la gente de antes, nosotros vamos a construir esa personalidad en base a las biografías. Esa es una ventaja de la observación natural. Pero ¿cuál es la desventaja? Los prejuicios y los estereotipos. Cuando usted lleva, señorita, su enamorado a su casa, pero se enamora, mira, yo estoy de acuerdo con la libertad de modas, yo sí, pero, ahí está, pero no estoy de acuerdo que la moda se aplique cuando estás en un colegio. Por ejemplo, el muchacho así tenga arete, normalazo. Tú eres libre, hijo, ¿no? Hay libertad. Pero si estás en un colegio, tienes que respetar el colegio, pues, hermano. ¿Sí o no? Igual en la academia. Tú puedes andar ¿no? Con tu capucha, con tu visera, lo que sea. En la calle, pues. Pero cuando entras a la academia, tienes que respetar. Ahí está, ahí, ¿no? Porque si no te van a hacer prejuicio. El muchachito entra a la academia con su gorrita, así, ¿no? Con su capucha. Uy, parece delincuente, ¿eh? En serio. El profesor, cualquiera. Usted, sálgase. ¿Te votó? No, este sujeto se nota de lejos nomás, viene acá, va a ser bulla. Y te votó, te hizo un estereotipo y prejuicio. ¿Ya ves? Así es. La señorita también. La señorita a veces cuando habla te pueden hacer prejuicio. Hablan feo alguna señorita. Te escucha la mamá de tu amiga. Que se vaya, dice. Esa chica es una vándala. ¿En qué pandilla estará? Ah, y ahí está. Nos comienzan a mal interpretar. ¿Se da cuenta? Esa es una situación, mira, de la observación natural, ¿no? La observación natural es muy importante, pero cuando tú estás prejuicioso, estereotipado, sale mal la observación. O también cuando se da cuenta que usted es observado. Así es la tendencia. Gracias a esta observación se sabe, gracias a esto, que los animales tienen ciertas conductas similares a los seres humanos, ¿no? Gracias a la observación en los zoológicos, en los parques, se puede determinar la conducta, mira, que es importante. Ahora, no olvidemos que el quién es el que va a utilizar este método históricamente, John Watson. Watson, ¿para qué quería observar? Uno, para medir y cuantificar, y además para modificar. ¿Se da cuenta? Para modificar. Claro, eso es Watson, ¿no? Mirar, modificar. A ver, mira, acá que hay 40, no sé. Usted, muchacho, me puede escribir rapidito, hombre o mujer, ¿cuál es la conducta más desagradable que ha visto a un chico de tu edad? A ver, ¿puede escribir ahí? ¿Qué conducta desagradable usted ha visto en una señorita o usted, señorita, o un muchacho de tu edad? Si puede compartir, a ver, lo escribe, a ver. ¿Qué es lo que observa? Ha dicho, pucha, profe, se pasaron, esto sí me dio asco. O también, ¿no? Me agradó ver a un chico que hacía esto y no se dio cuenta que lo estaba observando. Ah, ya ves, cuando le responden a su mamá, ya, ya ves, mira, ahí están, si te das cuenta. Así es, pues, ya ves, ¿qué más ha observado? A ver, otro más, a ver. Mira, ya ves, te están mirando. Ya ves, pues dice, este chico es interesante. Por eso, esa es la observación. La observación es todo eso, ¿no? Mirar, describir, pero también observamos malas conductas, pues. Entonces ahí que debe haber la modificación, pues, ¿no? Rápida, determinante, ¿no? Que se va a dar. Eso es. Actualmente observamos chicos que se quedan dormidos se hacen los dormidos en el micro para no dar asiento, o no, eso es lo que se observa, ¿no? Chicos de tu edad. ¿Qué más? Chicos que comienzan a hacerse una personalidad a veces de banda, y no lo son, ¿eh? Y no lo son. O sea, asumen una personalidad como decir, de vagoneta, ¿no? Es porque han visto muchas películas.
Y cuando lo sacan del colegio, de la academia y lo llaman a su papá, se acabó. El muchachito traumado por ahí, ¿sí o no, no? Dice un chico que se acaba, ya ve, mira. Oye, eso de ahí es común ya, que se acaban los mocos. Eso creo se ha vuelto ya una epidemia, eso ya, yo también he visto, y bastantes, ¿no? Y bastante, no, de verdad, se ha vuelto epidemia eso ya, ¿no? ¿Por qué? Mira, y parece mentira, ¿no? Ustedes se ponen su chapa, pues, ¿no? En base a lo que son. Porque en la academia, a veces uno, pues, se familiariza con ustedes, pues, ¿no? Lo que no pasa ahorita, ¿no? Antes de la pandemia, sí, ¿no? Su carita. Y uno preguntaba, dice, oye, ¿y la chica que está acá? ¿Ya no viene? Y los muchachos, ¿quién? Ah, la hambrienta. Así le pusieron, la hambrienta. Bueno, ¿qué, la hambrienta? ¿Por qué? Pucha, profe, dice, come demasiado, profe. 3 tallarines, profe. 3 tallarines y 2 chaufas se come. Uy, esto para mirando. Ya le pusieron la hambrienta, ya. Después, y otro día, oye, ¿y este chico de acá ya no viene? ¿Quién, profe? Acá había un chico que, el meón, el meón le pusieron. Uno, ¿qué, por qué le dicen el meón? Profe, sale 7, 8 veces al baño a orinar. 7, 8 veces. Y eso, ¿ah? Creo que ya sale nomás de, oye, así, mira. O sea, en base a lo que te están mirando y tú manifiestas una conducta sin que te des cuenta, ya te ponen tu chapa, ya. En serio, te ponen tu chapa, así es. ¿No? O sea, cuidado, no me te pongan el popular, come moco. Cuidado, cuídate por ahí. Al toque te mira, uy. Dice, oye, ¿y el chico que se sienta allá? ¿Quién? El come moco. Pucha, y fuiste de. Claro, porque te están observando, pues. Así es, ¿no? Constantemente te observan. Ese método, mira, y te registran tu conducta, ¿no? Te cuantifican la conducta, porque nosotros ciertamente tenemos conductas diferentes, ¿no? Es decir, tenemos manifestaciones externas que hay que interpretarlas. Lo malo son los prejuicios y estereotipos. Lo malo es que tú falseas. Y también no puedo observar tus procesos internos, porque yo te puedo juzgar mal. ¿Cómo así? Suponemos que estamos en presencial. El muchachito se quedó dormido en mi clase. Es un ejemplo, ¿ah? Duerme. Yo al toque, señor, levántelo. Oiga, fuera, te boté del aula. ¿Cómo es posible que te duermas, pijo? Fuera, ya te boté. Yo te puedo decir, es un Aragán, caramba, dice. Se me va de acá. Y digo, Aragán, ya. Pero yo no sé que tú internamente estás con conflictos emocionales y porque tienes tantos problemas en tu cabeza te cansa, los problemas cansan y te quedas dormido. O yo no sé que tú estás trabajando, o sea, tú eres un muchachito que estudia y trabaja, ¿ya? Y yo no puedo ver eso. O sea, no puedo ver los procesos internos, solamente veo tu conducta. ¿Y por qué se quedó dormido? Porque se quedó trabajando ayer hasta tarde, pues. Claro, yo no puedo ver eso. Esa es la desventaja, ¿sí o no? Ya ves, por eso yo no, exacto, yo no puedo ver eso. Y no es que seas Aragán, sino que estudiaste hasta tarde y te ganó el sueño, pues. Así es. O sea, es como un profesor. Usted también, ¿ah? Mira, a mí no me ha pasado, que me haya dormido en clase, pero hay profesores que se duermen en clase, se sientan, examen, colegio más que nada, ¿no? Examen. Un profesor normal, mira, ¿no? Pero otro profesor durmiendo. Entonces, ay, ese profesor, mira, está durmiendo, Aragán. No, de repente ese profe ha trabajado hasta tarde y está cumpliendo al día siguiente con su labor. Por eso no hay que juzgar. Ahí está la ventaja de este método. Yo observo y algunos juzgamos, estereotipamos. Por eso no vale juzgar adelantándose, ¿no? Primero hay que preguntar quién es. ¿Cuántos chiquitos de tu edad estudian y trabajan? Mira, se levantan a las 2 de la mañana, se van a una panadería, en serio. Están hasta las 6. Ahí nomás se bañan y de ahí se van a la academia. De las 2 de la mañana están despiertos, mira. De la academia se van a su casa a dormir. Así trabajan. Yo he conocido chicos así en academia. Pobrecito, ya no jala, ¿no? En algún momento va a colapsar. Yo no lo voy a votar, a decir, fuera, Aragán. Esa es la desventaja de este método. No puedo observar los procesos internos, mira, a ver, te das cuenta, ese es así, de un método, ¿no? Sin embargo, este método comienza a ser superado por el método experimental. El método experimental es un método que tú debes probar algo, probar una hipótesis, como está acá, la hipótesis. La ciencia experimenta, constantemente comienza a experimentar. Las vacunas poco a poco se van a volver más eficaces contra el coronavirus, porque la ciencia siempre va a estar superándose, ¿sí o no? ¿No? Es como decir, profesor, hay gente que tiene miedo a vacunarse. Yo tengo 40 años, la vacuna ya está por 50, ¿no? En cualquier momento llega lo de 40. Dice, ¿por eso no le da miedo vacunarse? ¿Por qué?
profesor, le van a poner un chip en la vacuna, ¿ya? Y de cada 2, 3 años se va a morir. ¿Quién dice? Ahí está, ¿quién dice? En el Facebook, profe, han sacado que no nos dejemos vacunar. A ver, el Facebook ya sabe más que la ciencia. Que yo sepa, la ciencia tiene sus etapas. Primero experimentan en animales. Y que yo sepa, no se ha muerto ningún animal. O sea, la vacuna se hace, ahí está la ciencia, ¿no? Y se experimenta en animales primero, ¿no? Y después ya seres humanos, y eso, y experimentación con una población. Y de ella, cuando no ven efecto, se hace a nivel mundial. Yo sí me voy a poner la vacuna, porque es parte de la ciencia. La ciencia, la medicina, ¿no? ¿No? Las personas que están trabajando, ¿no? Los infectólogos, las recomiendan. Entonces, cada ciencia tiene su ámbito, cada ciencia tiene su propio panorama, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que tiene? Su propia realidad problemática. La realidad problemática es una situación que tú debes solucionar mediante quién? Mediante una hipótesis. Acá está la hipótesis. Y toda hipótesis, básicamente, ¿qué es? Una suposición. Es decir, por ejemplo, usted dice, profesor, en economía, ¿qué hago yo para frenar lo que es la inflación? Hipótesis. La ciencia siempre ha estado. Por ejemplo, no olvidemos, cuando hablamos de Norteamérica, la época keynesiana, ¿no? La época donde había mucho dinero, ¿no? Entonces el Estado, ¿no? En la época keynesiana. Y de repente comenzaron a subir los precios, pues. ¿Y ahí quién aparece? La escuela monetarista, explicando mediante una teoría. Ahí está. Su hipótesis, ¿cuál era? Que si el Estado da mucha plata en la economía, sucede la inflación. ¿Ya? Y lo aplicó y se dio. O sea, esa es ciencia, pues. Igualito, la psicología es una ciencia, porque propone hipótesis ¿para qué? Para solucionar una realidad problemática. Pero ¿sabe qué pasa? La hipótesis debe tener una variable independiente, una dependiente. La independiente es lo que se usa. Una variable independiente en un experimento es lo que vas a usar. La dependiente es lo que se mide. El resultado que tú quieres esperar. Ese es el método experimental. El método experimental se basa en constantemente tratar de solucionar algo que se basa en la problemática. Si usted lo hace, será reconocido a nivel mundial. Los muchachos que van a ciencias médicas, descubrir el ADN de un virus para matarlo, para atacarlo. Esos son años de experimentación. En el Perú nos falta ciencia. Los chicos de ahora deben estar en ciencia. Los japoneses, los chinos, no es que nos ganen en cerebro, sino que ellos tienen más acceso a la información. Y por eso están más motivados. Chiquillos que comienzan a hacer muchas técnicas y mucha tecnología. Nosotros todavía estamos viendo Esto es Guerra, la Magali TV, todavía estamos viendo Dragon Ball, todavía estamos viendo ¿Quién mató a Fatmagul? Creo ahí así, ¿no? Estamos viendo Bienvenida a la tarde. Lamentablemente es en nuestro país. La pregunta es, ¿dónde está la ciencia? El otro jugando Free Fire 20 horas al día, enviciándose, la señorita diciendo que no quiere estudiar, que va a ser mejor su línea hot, ¿cómo lo llaman? Su OnlyFans, a ver, imagínate. No, pues en eso estamos nosotros, ¿no? ¿Cómo es el mundo? Por eso no gana. Debemos hacer ciencia, solucionar problemas, que es fundamental. ¿Y cómo soluciono? En base a una hipótesis. Por ejemplo, mira, acá está. Suponemos, es la realidad problemática en educación. En educación, una realidad problemática es los chicos no estudian, los niñitos no estudian, tienen bajo nivel de concentración, se duermen en clase. ¿Y ahora qué hacemos? Lanza tu hipótesis. Pero para lanzar una hipótesis, uno tiene que estudiar hechos que ya se han dado. Por ejemplo, la música clásica. Tú has leído que la música clásica ha dado muy buenos resultados en España. ¿Ya? ¿Dónde más? Después dices, investigado, en Panamá se ha aplicado esto. ¿Dónde más? En Colombia y Argentina, ¿sí? Con buenos resultados. ¿Cómo así? Cuando el niñito está captando una clase de matemática o cualquier otro curso, le ponen parlantes pequeñitos en el aula y le hacen de fondo música clásica. Y se ha demostrado mediante estudios que activa las redes neuronales, que la música clásica por el mismo sonido tiende a tener más actividad de acetilcolina y el sujeto aprende más. Entonces, ¿cuál es tu hipótesis? Mi hipótesis es, si se quiere saber, ¿no? Si se aplica la música clásica, va a aumentar la concentración en niños de 5 años. Ahí es la hipótesis. Pero ¿qué pasa? Demuéstralo, pues. Ahí está. Esa es la experimentación. Tienes que demostrarlo, porque a veces los experimentos fallan. ¿Se da cuenta?
¿Y cómo lo voy a demostrar? Me tengo que ir a un grupo de niños, pues, de 5 años. Dos grupos, grupo A, grupo B. En el grupo A, los niños se duermen en clase. Lo del grupo B, los niños también se duermen en clase. Pucha, los niños están mal, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Cojo el grupo A. Mira, el grupo A le aplico la música clásica, un promedio de 30 niñitos. Le aplico. ¿Y la música clásica qué es? Variable independiente. ¿Cómo así? Porque en el ejemplo, date cuenta acá, si quieres saber si la música clásica aumenta la concentración, esto es una hipótesis. Y en la hipótesis, ¿qué debe estar? Las dos variables, variable independiente y variable dependiente. ¿Qué es una variable independiente? Lo que vas a usar en el experimento. ¿Qué voy a usar en el experimento? La música clásica. Y la variable dependiente es lo que voy a medir, la consecuencia, pues, que voy a medir. ¿Cuál sería la consecuencia? Aumenta la concentración. Ahí está, las dos, variable independiente, causa, efecto. Ese es el método experimental. Ahora, cuando me voy a demostrarlo, voy a tener dos grupos, experimental y control. Grupo A, grupo B, donde los niñitos tienen baja concentración, donde se duermen en clase. Entonces a estos niñitos del grupo A les aplico la música clásica. Comenzó mi experimento, ¿no? Mientras los niños están captando clase, música de fondo para ver resultados. Entonces el grupo A se vuelve mi grupo experimental. Y el grupo B de niñitos no les aplico nada para comparar resultados. Ese es el grupo A, ese es el grupo de control. El grupo de control, ¿cuál es la importancia? Solamente comparo. ¿Cuál es la importancia del experimental? En el experimental es donde voy a aplicar la variable para ver resultados. Ahora, si sucede algo imprevisto, eso de lo imprevisto se llama variable extraña. La variable extraña es lo imprevisto, lo que no está en mi experimento y puede malograr todo. ¿Se da cuenta? Así se experimenta. Mira, las vacunas. Hubo dos grupos, ¿te acuerdas? De la Sinopharm acá en el Perú. Un grupo normal que le aplica la vacuna y otro grupo placebo. Usted, de hecho, que va a hacer lo mismo. Si va a ciencias médicas, usted va a tener que experimentar. ¿Dónde? En animales. En animales se experimenta para poder contrarrestar sus hipótesis. Así es esa experimentación. Porque uno, si vas a medicina, vas a ver vacunas. De repente vas a investigar algún tipo de ADN de un virus, etcétera, ¿no? Vas a tratar de inocular un elemento químico que tú lo has hecho en animales. Por eso, ¿cuál es la ética de la ciencia y del método experimental? Mira, primero, ¿dónde se comienza a experimentar? En ratas, en animales. Y cuando ya acá está determinado, probado en algo, ¿dónde se aplica? En seres humanos. Pregunta, ¿te acuerdas qué escuela psicológica aplicó experimento de animales a seres humanos? ¿Te acuerdas quién es el primero que hizo un experimento con un perro, ¿no? Y al perrito lo hace ciertamente salivar? Claro, pues Pablo, pues sí o no, muy bien. Y luego, ¿quién aplica ese mismo método de estímulo-respuesta? Watson, ahí está, ese es experimental, ¿te acuerdas, sí o no? ¿Eso qué se llama? Condicionamiento clásico, ¿sí o no? El condicionamiento clásico es cuando Pablo a un perro lo hace salivar. Y esos experimentos, ciertamente, ¿no? ¿A dónde va? Va a lo que es Watson, y Watson aplica lo mismo. Ahí está el experimental. En el método experimental, ¿yo qué básicamente voy a probar? Voy a probar lo que viene a ser, en este caso, ¿qué cosa? Una hipótesis, ¿se da cuenta? ¿Y cuál es el método que más pesa en la psicología? El método experimental. Ah, muy bien, y Skinner también lo aplicó con el llamado condicionamiento operante, ¿ya? Claro, porque Pablo habló de clásico y Skinner también habló del operante, los dos basándose en quién? Basándose en el aprendizaje. Ese es el método experimental. Tú, cuando ingreses a la universidad, tú vas a ser un científico, ¿no? Y que vas a comenzar a investigar. Usted no va a ser un charlatán. Si vas a ser médico, viene un niño llorando a tu consultorio, su mamá, doctor, está mal mi hijo. ¿Qué hacemos? Dice, el niño está llorando, ya, pasa el huevo. No puede, ¿cómo le vas a pasar el huevo a un niño? Es incoherente. ¿Que tú eres chamán o qué? ¿Sí o no? Tienes que analizar las cosas, aplicar métodos científicos. ¿Se da cuenta? Porque hay pasos para eso, ¿no? Para diagnosticar algo. Esa es la ciencia, amiga, que es importante. Por eso la ciencia constantemente está avanzando, experimentando. La ciencia constantemente está lanzando nuevas hipótesis, de verdad, ¿no? Sobre este virus, pues. Ahorita las farmacéuticas están a 1000 por hora, de verdad, ¿no? De verdad. Mira, yo creo que el chucaque, hijo, es una especie de emociones, descargas emocionales en la cabeza.
Ese es el chucaque. O sea, no es tanto vergüenza, es estrés. Pues alguna señorita dice, pucha, de mi cabeza, ¿sí o no? Oye, no sé, yo no me saco eso, ¿no? Pero él coge su cabeza y suena, ¿sí o no? Y descarga, la señorita dice, ya, ahora sí me siento bien, ¿o no? Ya, pues, claro. Esa situación son como almacenamiento, digamos, de estrés, algo así, ¿no? Pero sí existe eso, sino que le aparece chucaque, ¿no? Algunos lo llaman estrés, de verdad, ¿sí o no? ¿No? Y eso es feo, pues, te ve de tu cabeza, ¿no? Y cuando lo sacan de tu cabeza, eso, ¿sí o no? ¿Te sientes bien o no? Te sientes mejor. Lo mejor es dormir para eso. Claro, eso sí. ¿No? Y se experimenten en base a ello, ¿no? Ese es el método experimental, mira, ¿no? Tratar de ver de qué manera se puede apoyar más a la sociedad. La psicología es una ciencia experimental, sí es una ciencia experimental, para tratar de ver verdades, ¿no? Ahora, pero hay un método donde no se puede experimentar y por lo tanto usted solamente relaciona variables. Es como si usted le preguntara, ¿no? Le dicen, ¿tú crees, así te dicen, ¿no? ¿Tú crees que el clima influye en el aprendizaje? Y usted mismo piensa y responde, a ver, si el clima influye en el aprendizaje, y usted mismo dice, sí, profe, yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Pero no está aprobado, ¿ah? No está aprobado. Usted no se ha ido a un grupo experimental de control, no. Yo creo que sí, profe, porque a más frío, menos concentración, profesor. Cuando hace mucho frío, uno se concentra menos. Ya. Está diciendo algo probable, no demostrativo. Ese es el correlacional. Relaciona variables y mide estadísticamente su relación, que puede ser positiva o negativa. Ese es el correlacional. El correlacional no es demostrativo, solamente es descriptivo, ¿ya? Probable. ¿Qué es una correlación positiva? Cuando las variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Dos aumentan. ¿Qué es negativa? Cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Por ejemplo, cuando usted dice, por eso yo creo, así, ¿no? Haciendo la respuesta a esta pregunta, a más frío, menos concentración. A más, una aumenta, ¿sí o no? Y la otra disminuye. Menos concentración, correlación negativa. ¿Por qué negativa? Porque una variable aumenta a más frío y la otra disminuye, menos concentración. Ahora, si te hacen esta pregunta, es decir, oye, ¿tú crees que las personas que leen más, sean más inteligentes? Y usted correlaciona y dice, bueno, no te vas a experimentar con un grupo, ¿no? De control, ¿no? Usted dice, bueno, yo creo que sí, ¿ah? Por eso, ¿no? Yo creo que sí, porque a más lectura, más inteligencia para mí. Ahí está. ¿Qué correlación has hecho? Positiva. ¿Por qué? A más lectura, una aumenta, si no. Más inteligencia, la otra también aumenta. Entonces, si las dos aumentan, ¿qué correlación es? Una correlación positiva. Ese es el correlacional. El correlacional relaciona variables nomás. No hay causa-efecto, ¿eh? Porque el método causa-efecto es el método experimental. Mira, acá, por ejemplo, cuando dice, se desea saber las personas que tienen ingresos más altos, tienen más probabilidad de ser vegetarianas. ¿Usted cree que las personas que ganan más plata son vegetarianos? Ahí está. Ahí, y tú aplicas correlacional. Dice, a ver, déjame pensar, profe. Yo creo que sí, profesor, dice. Porque a más ingreso económico, más vegano. Porque los veganos necesitan comprar todos los días, al menos verdura de calidad, ¿no? Y se gasta más. En cambio, nosotros no, profe. Cuando tenemos hambre, su salchipollo. Ve por ahí, ¿no? Los veganos no comen eso. ¿No? Papa rellena, buñuelo, lo que haya, profesor. En cambio, ellos necesitan más dinero. ¿Para qué? Para sostener su dieta correlacional. A más dinero, a más ingreso económico, más vegano. ¿Qué correlación? Positiva. Una aumenta y la otra también aumenta. A más ingreso, más vegano. Correlación positiva. Así se mide, mira. No olvidemos entonces que el método correlacional, ¿qué va a hacer? Va a tratar de reemplazar al método experimental cuando no se puede hacer grupos todavía de causa-efecto. Por eso solamente es probable. ¿Se da cuenta? Es muy probable, ¿no? Algunos dicen, profesor, ¿es cierto que la ansiedad disminuye el aprendizaje? Mira, algunos muchachos yo he escuchado decir que cuando están en ansiedad estudian más. Hay chicos que dicen, por eso cuando yo estoy más presionado, para mí mejor, porque estudio más, ¿no? Ahí está correlación. Y correlacionemos. ¿Usted cree que el desprecio es bueno para aumentar el rendimiento? Sí y no. ¿Cómo así? Mira, por ejemplo, partimos de algo. Estaba viendo yo en el internet, en el Facebook, muchas redes,
que decían que Perú iba a perder con Paraguay, ¿no? Salieron los pitonizos, ¿no? Los gurús del fútbol, decía, Perú pierde. O sea, Perú pierde, dice Paraguay. Paraguay lo va a pasar por encima. Ahí está. Mira, pues. Entonces los peruanos quizás dijeron, bueno, dice que perdemos. Y mira, ganaron. Ahora los peruanos están escuchando, ¿sabes qué? Que Brasil tiene una suerte. ¿Por qué? Porque lo toca con Perú. Así habló la prensa chilena, uruguaya. Ahora, creo que los bolivianos más nos han apoyado. Todititos han hablado que Perú es el equipo. Qué suerte que tiene Brasil. Como decir, papayita, de verdad. Que Perú lo van a golear como siempre y Brasil va a pasar a la final. Ahora sí la cuestión, ¿cuál es? ¿Cómo sale el jugador peruano? ¿Cómo sale? ¿Te das cuenta? Ahora, por eso la pregunta es, ¿tú crees que, no, tú crees que a más desprecio a una selección aumenta la motivación? Ahora, correlaciona. Usted diga, profesor, a ver, yo creo que sí, profe, a más desprecio, ¿no? De los medios, más motivación. ¿Qué correlación dice? ¿Positiva o negativa? A ver, escríbelo. ¿Qué correlación? A más, ¿no? Desprecio de los medios, más motivación. ¿Qué correlación dice? ¿Positiva o negativa? La positiva, ¿sí o no? La positiva, claro, pues. De ser, ¿eh? Porque los peruanos dicen, están con una mentalidad de decir, que yo sepa, he estado viendo ahí los reportajes, que, que los peruanos dicen, como decir, el que más está obligado a ganar no es el Perú. ¿Quién es? El Brasil. Brasil está obligado a ganar, porque tiene que pasar a la final. Entonces Perú tiene que jugar, ahí están las probabilidades, ¿no? Psicológico. Tranquilo, no con presión, no salir a matar, que se canse Brasil. Defender, primer tiempo, defender. Te apuesto que el partido va a ser así. Defender, no salir a atacarlo a Brasil de frente como es a ver. Hay que defender y hay que tenerla, que se desespere Brasil. Ellos son los que deben dar la iniciativa. Y en el segundo, a toda máquina, pues, te das cuenta. Y los peruanos están diciendo, bueno, si dicen que somos papayitas, ya veremos, pues. ¿Te das cuenta? Es como usted cuando dice, no vas a ingresar. Tu papá, nunca vas a ingresar. Usted, así, papá, acuérdate, ¿eh? De tus palabras. Sí, hijo, me voy a acordar, no vas a ingresar. Ingresando usted, cuando nadie creía en ti. ¿Te das cuenta cómo duele? La autoestima sube, ¿no? Frente al desprecio. Puede ser eso que pase, ¿eh? El día de mañana. Hacer una correlación ahí, ¿sí o no? Puede ser. No sabemos, pues es probable. ¿Sí o no? Porque además desprecio a los jugadores peruanos, que no pasa nada. Porque todo el mundo ya está diciendo la final Brasil-Argentina. Y tú sabes que en el fútbol, en la puerta del horno, se quema el pan, ¿eh? En serio, ¿eh? Yo cuántos equipos he visto así, confiado. Mira a los colombianos, confiado, le ganamos. ¿Se da cuenta? Ah, entonces, eso es correlacional. Cuando voy a relacionar variar lo que es probable, ¿sí o no? ¿Ya? Eso es fundamental, ¿no? En este caso, mire. Y luego hablamos, ahí está la correlacional, ¿no? Acá hay otra pregunta correlacional, mira. Conforme transcurre una psicoterapia orientada hacia el paciente, aumenta su autoestima. Usted, claro, ve, profe, ¿no? A más psicoterapia, más autoestima. Entonces, la correlación que estoy haciendo, ¿cuál es? Positiva. A más psicoterapia, más autoestima. ¿Se da cuenta? Que es fundamental. Ahora, hay un método que se aplica para tratar de captar trastornos. La pregunta es, profesor, ¿este método solamente va en las personas que tienen anormalidades? Sí. Profesor, ¿este método también se puede aplicar a las personas que son normales para ver? Sí. Así es. ¿Para qué? Para descartar alguna enfermedad o trastorno. Porque hay señoritas que se matan, que son depresivas, lo llevan al estudio de casos. Y no salen depresivas, salen señoritas normales. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿para qué irse a esto? A nosotros los profesores que enseñamos en el CEPUM, por si acaso, nos han pedido estudio de casos, ¿ah? O método clínico, ¿ah? Nosotros hemos ido a un psiquiatra. Los profesores, en serio, ¿ah? Te piden ahora. ¿Para qué? Para ver nuestro estado mental. Bueno, yo he salido normal, ¿ah? Hasta ahora. No sé cómo será de acá a un año, pero estoy normal ahorita. Para enseñar, pues. Porque no vaya a ser que haya personas que tengan trastorno. Es decir, todo el mundo pasa por estudio de casos. ¿Para qué? Para que sean diagnosticados como normal. Es algo así como usted, como un chequeo, ¿no? Usted va al médico, ¿no? A chequearse para ver si de repente tienes algún tipo de desequilibrio o algo y sale sano. Igualito es el estudio de casos. El estudio de casos es también para diagnosticar trastornos de la personalidad.
Porque no olvidemos que hay un trastorno que es difícil, muy complicado de detectar, y es el más enfermo de todos. ¿Eh? ¿Cuál es? El psicópata. ¿Ya? El psicópata está ahí. ¿Te imaginas un muchachito psicópata que entra a medicina? Y todavía se gradúa como médico porque tiene elevada inteligencia. Ya lo veo, ya no. O sea, de hecho que va a tener problemas, conflictos con los pacientes y llegar hasta el asesinato, ¿sí o no? Un alumnito cuando ingresa a la universidad, has escuchado hablar del examen médico, ¿sí o no? En el examen médico también te van a evaluar el aspecto psicológico. ¿Cómo? Uno, pruebas psicométricas. Hombre bajo la lluvia. Te van a decir, dibújate. Dibújate, te van a decir. Te van a hacer preguntas muy íntimas, ¿ya? ¿Para qué? Para detectar qué cosa. Si hay depresión, trastornos sexuales o fobias. ¿Ya? Y luego que lo encuentra, ¿qué va a hacer? Diagnostica y recomienda. Ahí está, diagnostica y recomienda, que es fundamental. Claro, sí, son los más inteligentes los psicópatas, por eso es muy difícil encontrarlos. Detectarlos más bien, en este caso, detectarlos, sí, los psicópatas. Pero son gente que está perturbada, pues. Se camufla, porque hay gente enferma, ¿no? Que está ahí. Por eso este es el método de estudio de caso. También se aplica en colegios, ¿eh? Y también en cárceles, etcétera, ¿no? Por acá, allá. Mira, algunos hacen esta diferencia, te explico. Algunos dicen que el término es psicópata, otros dicen sociópata. La pequeña diferencia sería, el psicópata nace, el psicópata tiene un gen destructivo y malévolo, nace fallado de fábrica, en serio, digamos así. O sea, ya mata y nunca va a cambiar. El sociópata es el que se hace, la sociedad lo enferma y comete delitos. Esa es la diferencia. La misma sociedad te enferma, te presiona, te da cólera y comienzas a matar gente. Es como un sociópata, ¿sabes cuál? Fue en Trujillo, en los años 90. Un sujeto tenía SIDA. Ambos no sienten empatía. ¿Y sabe qué pasa? Se cogía con una aguja, una jeringa, se pinchaba y con esa aguja, con esa jeringa iba, entraba a la discoteca y ¡pa! Te contagiaba de SIDA. Mira, de cólera. Cuando lo capturaron dijeron, ¿por qué haces esto? Porque me da cólera, dice. Ellos también se enfermen. Ese es un psicópata o sociópata. A ver, ¿qué sería, a ver, ese sujeto que te digo? ¿Qué sería, a ver? ¿Un psicópata o sociópata? A ver, ¿qué pondrías tú ahí? ¿Ah? ¿Qué sería el sujeto que en este caso se pinchaba con una aguja porque era acidoso? Es un sociópata. Sociópata. Porque la sociedad lo hizo así. Él está enojado con la sociedad. Claro, enojado con la sociedad, sociópata. Ahora, pero si ya tiene instintos de matar desde muy pequeño, ¿qué es? Un psicópata. ¿Te das cuenta? Ese es un psicópata. Así es. Mira, ese quizás sería la diferencia. Claro, pues, pero las preguntas, profesor, ¿pero eso se pueden al menos detectar? Sí, con el estudio de casos, con método clínico. ¿Se da cuenta, no? Pero también hablamos de tener en cuenta el discurso, porque hay muchachitos que tienen un lenguaje un poco arrebatado, digamos así, ¿no? Y cualquiera lo puede también malinterpretar, pues, ¿no? Como decir, es delincuente. Y no, es un sujeto común y corriente, normal, ¿no? Hay que tener en cuenta, en este caso, a ello. Y conducta ética, que es fundamental. ¿Por qué conducta ética? Porque acá estamos hablando de la llamada anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Implica dialogar con el paciente, teniendo en cuenta su lenguaje. O sea, tienes una recopilación de lo que es tu personalidad. ¿Ya? Y también hay que tener la conducta ética, es decir, lo que tú hablas en entrevista privada, porque el estudio de casos se basa en una entrevista privada, no puede salir más de esa oficina, porque eso es muy, pero muy ético y privado. Tampoco el psicólogo va a decir pues a su paciente, ya, terminamos la terapia, ya, vamos a comer un cevichito. No, o sea que el paciente y el doctor comiendo ceviche, no, no se puede hacer eso, de ninguna manera. No, no se puede. Por eso hablamos de una conducta ética. Mira, por ejemplo, acá hablamos de este señor, mira, colérico, por acá, muy colérico, enojón. El de acá tiene varias personalidades, ¿no? ¿De ventaja cuál es? Esto es lo que le iba diciendo. El terapeuta se solidariza con el paciente. ¿Ven? El terapeuta muchas veces se vuelve amigo y no es su amigo, ¿no? Es alguien que lo debe ayudar. Y además, cuando se llega a utilizar el mismo tratamiento en todos los casos, no se puede. Porque en algunos casos dicen que las terapias
en algunos funcionan, en otros no. Igualito que el medicamento, igualito somos, ¿no? En algunas pastillas funcionan, en otras no, ¿ya? Y además, no se puede ver las capacidades, ese es el tema. Hay personas bipolares, pero muy inteligentes. Mira, bipolares, ¿ah? Que comienzan a tener un estado eufórico, de estado de ánimo, pero son muy hábiles. O sea, te trata tu enfermedad bipolar, pero la inteligencia está intacta. Por eso, solamente se centra en el diagnóstico, no en las capacidades. No decir, este es muy inteligente, que es la inteligencia, no. Solamente dice, es un bipolar, pero es muy inteligente. ¿Ya? Mira, esa es la tendencia. Acá hay algunas noticias, ciertamente, mira. El 28 de noviembre se encerró en uno de los baños, se suicidó José María Arguedas por algún trauma infantil que tuvo. El de acá se suicidó Ernest Hemingway, ¿no? Se estalló su cerebro con la bala, ¿no? Este de acá. Y Vincent Van Gogh, que tenía esquizofrenia, ¿no? Cuyos cuadros valen millones y de esa manera se puede usted darse cuenta que estos son problemas psicológicos, pues. Problemas que se deben tratar de manera rápida. Así es, se puede prevenir, pues, ¿no? Más que nada, ¿no? Así es el estudio de casos. O método clínico. Ahora recordemos, ¿con qué escuela está más emparentada este método? Con el psicoanálisis, ¿bien? Y el último método, llamado el método genético. ¿Cómo sabemos que un niño, cuando le tiene miedo a la oscuridad, tiene 4 o 5 años? Por el método genético. El método genético longitudinal analiza conductas en un periodo largo de tiempo. Y cuando analizamos conductas acá, en un periodo largo de tiempo, podemos decir aproximadamente que cada edad, que cada etapa tiene diferentes características. Tú estás en la adolescencia. ¿Y la adolescencia qué? La crisis de identidad. Claro, porque ya se sabe. Tú a veces no te aguantas ni a ti mismo, discutes con todas las personas. ¿Bien? Eso es, o sea, saber ubicar en qué etapa estás para tratar de comprenderte. Tanto en la adolescencia, en la adultez, el anciano, el niño temprano, el niño intermedio, el infante. O sea, te va a estudiar qué cosa, el ciclo vital del ser humano. ¿Se da cuenta? Ese es el método longitudinal. ¿Quién hizo eso? Piaget. Piaget habló de quién? De la inteligencia. Vamos a mirar. Si nosotros hablamos por acá de lo siguiente, el método genético. Mira, el método, recordamos, genético. Hablamos de Piaget. Piaget, ¿qué es lo que va justamente a aportar? El desarrollo de la inteligencia. ¿Está bien? Esa es una. ¿Quién más? Freud. ¿Te acuerdas qué apoya Freud utilizando este método? Las etapas psicosexuales. No olvidemos, ¿te acuerdas? La etapa oral, anal, fálica, latencia y genital. ¿Te das cuenta que vamos a tener a lo largo de la vida? ¿Quién más aporta? Hablamos de Erikson. Erikson, ¿de qué habla? Habla de las etapas, por acá, psicosociales. Mira, las etapas psicosociales. Y consecuencia de ello, ¿qué es lo que hay? Consecuencia de ello hay las crisis psicosociales, ¿ya? Psicosociales. Recordemos, por ejemplo, cuando hablamos de lo que viene a ser, ¿no? Ahora de las etapas las crisis psicosociales, ¿no? El infante, la confianza básica, la desconfianza básica, la iniciativa versus la culpa, ¿ya? Esos son conflictos o crisis según Erikson. Ahora, Freud solamente habló de inteligencia. Por ejemplo, ¿tú dónde estás? Tú estás en la etapa de las operaciones formales, con gran capacidad. Bien, ahí lo tiene. Y cuando hablamos nosotros ya de Freud, pues, no aporta más que nada con las diversas etapas de la sexualidad. Eso es el método genético longitudinal. Quizás tu papá, ¿no? Tu papá tiene fotos de tu persona cuando eras pequeño y también aplica este método. Así se aplica este método, ¿ya? Que es importante. El otro método, ¿cuál es? El transversal. ¿Qué es el transversal? Describe conducta de varios grupos al mismo tiempo. Es cuando tú tienes una cohorte. ¿Qué es una cohorte? Es un grupo en la cual aplicas una encuesta, pero el tema, ¿sabes cuál es? Que el método transversal, por acá mira, que el método basado en lo que es el transversal, muchas veces tiende a, digamos, a tener el efecto cohorte, generaciones diferentes con resultados diferentes. ¿Por qué? Cuando tú vas a hacer una pregunta rápida, ¿cuáles son las canciones que más te gustan?
Si tú vas a encuestar, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Aplicas una encuesta a chicos de 12 años, las canciones van a ser las de ahora. También tienes otro grupo de 25 años, otro grupo de 35, 45. O sea, cada grupo es una cohorte y tú aplicas una encuesta. La pregunta es, ¿los resultados serán iguales? No, porque cada uno tiene diferentes generaciones. ¿Te das cuenta? Y las distintas generaciones a veces discuten entre sí porque todo el mundo, ¿qué va a decir? Mi generación fue mejor. ¿Te das cuenta? Ese es el efecto cohorte. Las discrepancias, en otras palabras, que se encuentran cuando hay diferentes grupos. ¿En qué método? ¿Y en qué método tú analizas diferentes grupos? En el método genético transversal. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo se llama ese efecto? Se llama el efecto cohorte. ¿Bien? Ahí lo tiene la situación. Por eso cada uno tiene su propio funcionamiento, ¿no? Su propia llamada evolución para que uno pueda determinar en qué etapa se encuentra. Tú estás todavía por los 16 años, 17, espero que ensimísmate, piensa bonito tu carrera, no estés enojón al decir, profe, ya demasiado estudio, no, te falta método, estrategia de estudio, siempre trata de estudiar, ¿no? Y descansar, tener buenas relaciones, o sea, las emociones, habla con tus amigos, pues, ¿no? Más que nada, ¿bien? A ver, pasamos a la pregunta número 1. Por acá vamos a ver. Allá, es que longitudinal es tiempo. Muy bien, es costoso. El longitudinal es tiempo, costoso. ¿Ya? En cambio, el transversal es barato, es rápido. Por eso, varios grupos al mismo tiempo. ¿Ya? Es barato el transversal. A ver, veamos, pregunta 1. Ahí te vamos a dar cuenta. Mira, en la pregunta número 1 dice lo siguiente. Cuando recopilamos información utilizando el recurso verbal en una investigación, a esta técnica se le conoce como cuando hablamos de recurso verbal, entrevista. ¿Sí o no? A ver, ¿sí lo tiene en la práctica? A ver, véalo bien, a ver. Sí La lo 1, la subieron el clave. mismo día, pues. Allá, claro. Ese día lo subieron que no hubo, me quedé sin luz. ¿Sí Sí, lo sí, tiene? A ver, ya lo mientras subieron. rapidito. Allá. A ver, rapidito mientras lo va viendo. Allá. En la pregunta 1, la clave la ve, pues, ¿no? Ahora, la entrevista, ¿dónde se usa? La entrevista se usa principalmente en el estudio de casos, pues. Pero en el estudio de casos, ¿de qué entrevista hablamos? Entrevista privada, ¿está bien? Entrevista personal, ¿ya? Ahí está la clave. La 1, la B. 2, entre las ventajas de la experimentación podemos mencionar, excepto, por acá. No, cuestionario solamente es varias preguntas. Cuestionarios son varias preguntas donde tú quieres saber cómo es la vida de las personas. Cuestionario, por ejemplo, te das a tu vecina y dice, ¿a qué hora cocina? ¿No? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿a qué hora llega su esposo? Pregunta 3, ¿qué programa de televisión mira? Eso es un cuestionario. Un cuestionario solamente son preguntas para averiguar algo de la vida. En cambio, la entrevista es para, más que nada, conocer directamente algunos problemas. Y la entrevista ya lo aplica el estudio de casos. Así es. La 2, entre la ventaja y la experimentación podemos mencionar, excepto la A, pues, la clave la A. ¿Por qué? Mira, en la pregunta 2, la clave la que dice, entre las ventajas, observa la conducta en condiciones más objetivas y precisas. Esa es la observación natural, no es la experimentación, ¿sí o no? Por eso. 3, a ver, tú mismo, en el método experimental, el grupo de control tiene las mismas características que el grupo experimental, solo que a él, ¿qué no se le aplica? A ver, ¿cuál es la clave? A ver, ¿qué no aplicas al grupo de control y qué sí aplicas? ¿La variable? ¿Qué variable? A ver. La variable independiente. Muy bien, ¿eh? Ahí está, la 3 la. Claro, pues. La variable independiente, ¿te acuerdas? La variable independiente es la que se va a aplicar al grupo experimental. Y aquí no se le aplican al grupo de control. Por eso dice, el grupo, solo que a él no se le aplica la variable independiente. 3A. ¿A quién se le aplica la variable independiente? Al grupo experimental. 4. Si el profesor Linde recopila información detallada acerca de la conducta de uno de sus estudiantes. Observación. 4B. La observación. La 4, la B. Si está mirando nomás, pues, ¿no? Recolectando, mirando.
en este caso, ¿no? La 4, la clave correcta, vamos a ver, sería la B. Marca bien, ¿ah? Vamos, pregunta número 5. La pregunta número 5 es, si John quiere investigar el desarrollo cognitivo de los niños, contando para su trabajo con grupos de diferentes edades y lo realice en un solo momento. A ver, ¿cuál es la clave? La pregunta número 5. La ¿Ah? B. La B, pues, transversal. Muy bien. ¿Te das cuenta? La 5, la clave, la B. Ese es el transversal. Varios grupos al mismo tiempo. ¿Se da cuenta? Transversal. 6. De los siguientes enunciados, en la experimentación las hipótesis son comprobables. Al grupo de control no se le aplica la variable independiente, sí. Correlación negativa disminuye, ¿no? Un aumento y disminuye. Las variables dependientes son manipuladas, ¿no? La formación de grupo homogeniza. A ver, la clave acá sería la 1, la 2 y la 5, pues, ¿sí? La 6, la clave la B. Ahí está, 6B. La 6, la B. ¿Está bien? Ahora, número 7, de los enunciados es verdadero. La formación de grupos controla posibles fuentes de error, ¿no? La diferencia entre grupo de control y grupo experimental es la aplicación de la variable independiente. 7B. Claro, pues, esa es la diferencia, ¿sí o no? ¿A quién se le aplica la variable independiente? Al grupo experimental. ¿A quién no se le aplica nada? Al grupo de control. Número 8. El uso de la técnica del debate mejora significativamente el pensamiento crítico de los estudiantes de quinto grado. ¿Cuál es la dependiente? A ver, usted mismo. Sabiendo que la dependiente es el efecto, ¿sí o no? Ubiquemos primero. La técnica del debate es la variable independiente, ¿sí o no? El uso, ahí está, lo que usa. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de aplicar la técnica del debate? La Mejora C. significativamente el pensamiento crítico. Ese es el efecto. La C, ¿bien? 8C. Ahí lo tiene, ¿no? La pregunta número 8, la clave la C. 9. Si un sociólogo quiere aplicar un programa de habilidades sociales, quiere aplicar, experimental, pues, 9C. La 9, la C. Quiere aplicar, quiere ver. 10. Observar los cambios psicosociales que se presentan en el desarrollo de un grupo de sujetos de una edad a otra. ¿Cuál sería él? Longitudinal. 10A. Por el tiempo, pues de una edad a otra. O sea, yo quiero saber cuáles son las conductas de un niño respecto a un adolescente, o sea, cuando es niño y después cuando pasa a adolescencia. Ahí de qué estamos hablando? Ya estamos hablando de tiempo, pues, que es fundamental. La pregunta 10, ¿no? Por acá. Por acá vamos a ver. ¿La 10? Sí, pues la 10 la A, longitudinal. Dice, ¿no? De una edad a otra, en este caso. ¿O cuál pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo ve? Ahí está, dice. Es longitudinal. Claro. La clave la A, por eso, está bien. La clave la A marca bien, ¿ah? Es la número 11. Cuando deseamos realizar una investigación al subconjunto de sujetos seleccionados, la muestra. 11B. Claro, 11B. Ese sí la clave longitudinal. 11, la clave la B. 12. José acude a una consulta porque de niño tenía conflicto. Ya, dime la clave, la 12. A ver, ¿cuál sería la 12? Ha tenido conflicto. Ya, pues un problema, ¿sí o no? Si un problema, ¿cuál sería? Estudio de casos. 12, la C. La 12, la C. El estudio de casos. ¿Está bien? 12C. 13. Claro, no te olvides, porque, ¿por qué? Si te dicen ya consulta, estudio de casos. De los siguientes ejemplos, son correlaciones negativas, dice. Negativas. ¿Qué es una negativa? Cuando una variable aumenta y la otra disminuye, ¿sí o no? A ver, ¿cuál es la clave? ¿Nivel alto, rendimiento, nivel bajo? Sí. Alto, B, bajo, 1. Cuando hace calor, ¿se come más helado o no? Mayor autoestima, menor. Ahí está. Mayor una aumenta y la otra disminuye. ¿Está bien? Mayor cantidad, no. A mayor maltrato infantil, menor autoestima. La clave correcta sería 1, ¿qué más? 3. Correlación negativa, ¿sí o no? 3 y 5, la E. 1, 3 y 5. 13. No olvidemos que es una correlación negativa, cuando una variable aumenta y la otra disminuye. 14. Silvana se deprime fácilmente cuando no logra sus objetivos al primer intento. Y esto se da siempre. Dime la clave. La depresión es un problema. Entonces, ¿qué método aplicarías? A ver, en la pregunta número 14. ¿Sería el Clínico. clínico? Claro, muy bien, El clínico.
sería el clínico. 16. Cuando se hace un estudio sistemático de la conducta en un sujeto en ambiente natural, ¿no? Y fuera del laboratorio, el observacional, pues, ¿no? 16 la D. 16 la clave la D. Por acá 16, para que no se olvide. Clave correcta Pero la D. falta la 15. Ah, más, perdón. Allá, nos salteamos, ¿no? Perdón. Vamos a ver. Pero rapidito. ¿Dónde está allá? Allá. La 15. Nos salteamos. Al investigar la relación entre el cliente, ya te dice, relación cuál sea, correlacional, ¿no? 15B. La 15, 16. Cuando se hace el estudio sistemático de la conducta en ambiente natural, ahí sería el observacional. 16D. Ahí está, 16, la clave la D. 17. Cuando un sujeto dice tener problemas de persecución y sufre delirios, dime la clave. ¿Qué método sería? A ver, en este caso, ¿cuál sería? El clínico. Clínico. Muy bien. El clínico, estudio de caso, porque estamos hablando de una alteración. 18. Si se concluye, escuchar música clásica antes de rendir un examen disminuye posiblemente la ansiedad. La independiente, ¿qué estoy usando? La música clásica. 18 la C. La 18 la clave, la C. ¿Y cuál sería la variable dependiente? El efecto. ¿Cuál es el efecto? Disminuye la ansiedad. ¿Te das cuenta? Ahí está causa-efecto. Esa es la importancia de un método experimental, causa-efecto. 18 la C. 19. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, señala afirmación falsa. Ansiedad producida dependiente, sí. Independiente, fragmento en piano, sí. Ahí está la clave. La D. ¿La variable independiente de la ansiedad? No. Esa es la falsa. La ansiedad es la variable dependiente. ¿Está bien? 19 la D. Esa es la falsa. 19 clave D. 20. Un grupo de niñas ha participado en psicoterapia de biodanza para disminuir sus temores y ansiedad en el concurso de canto. La afirmación verdadera, eso tiene que hacerlo usted. A ver, ¿qué marcarías tú? En la pregunta número 20. ¿Cuál sería la clave correcta? A ver, relaciona. A ver, primero tú, al toque nomás. ¿Cuál sería la variable independiente? La psicoterapia, pues, ¿sí o no? La biodanza, ¿sí o no? La dependiente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el efecto? Disminuir temores, pues, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la afirmación verdadera? A ver, la A, no pasa nada. La B, no pasa nada. La C, no. La D o la E. La E, pues, ya ves, se dio cuenta, ¿sí o no? Grupo experimental, se aplica la psicoterapia, pues, ¿sí o no? 20, ¿por qué? La psicoterapia, ¿qué es? La variable independiente. Y toda variable independiente, ¿a dónde se va a aplicar? Al grupo experimental. No se olvide, ¿eh? ¿Y cuál es el grupo que no se toca para nada? De ninguna manera se manipula. El grupo de control. ¿Ya? Ahí está la clave. La 20, la. Número 21. Dice, en reuniones sociales Dianita siempre transpira, tiembla, palidece, permanece callada. Observación, 21B. Ahí está, la 21, la clave la B. 21, 22. Método psicológico no explicativo, descriptivo. El método descriptivo viene a ser el correlacional, 22D. 22D. 23. Un psicólogo organizacional desea conocer los modos de interacción de un grupo de empleados con su jefe. O sea, quiere saber cómo interactúan. El método es, a ver, en la pregunta 23, veamos a ver. ¿Estudio de casos? No. ¿Longitudinal? No, no pasa nada. ¿Experimental? No. Hoy no hay clave acá. No hay clave. A ver, ¿qué método sería? A ver, ¿te das cuenta o no? No hay clave ahí. ¿Cuál sería el método apropiado para conocer los modos de interacción, ¿no? ¿Cómo se socializan? Sería muy bien, ahí estamos, la observación, pues. Muy bien. Claro, ahí está la clave. Ahí lo agrega, por favor, ¿sí? La observación sería. Exacto, pues. Si solamente va a mirar, quiere saber cómo interactúa, ¿no? Dice, voy a demostrar algo. Muy bien. 23. 24. Respecto al método clínico, podemos afirmar. Usa la entrevista, claro, ¿no? Se establece relación de efecto, no, ese es el experimental, se aplica a test, ¿sí? Y enfoque ideográfico o lo que viene a ser la psicometría, 1, 3, 5, la C, 24C. Ahí está, ¿te das cuenta? La C. 25. Jorge desea conocer en un grupo de niños cómo influye el sistema polidocente del primer grado hasta el quinto, o sea, cuando pasa primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el longitudinal. Tiempo, 25C. ¿Te das cuenta? Por el tiempo que se va a dar. La C. 26. Carlota es muy agresiva.
con su compañero de aula. El especialista lo observará, entrevistará. A ver, dime la clave. ¿Cuál sería ahí? Mira, otra pregunta similar. Si ya es muy agresiva, sería el clínico, ¿sí o no? El clínico, 26, la clave la C. 27, la aplicación del método hipotético deductivo en psicología otra ciencia. Si hay serie de pasos, realiza análisis de datos. La B no, porque es correlacional. Establece procedimientos, selecciona muestras. Todas menos la B. 27. Ahí está la 27. La clave la E. 27. Bien, ahora veamos el número 28. Los elementos que aparecen en el proceso de la experimentación alteran la medición. 28. ¿Te acuerdas cómo se llama esa variable que surge de la nada? Te expliqué, y altera de la nada, ¿cómo se llama? Una variable extraña. Muy bien, es la variable extraña. La variable extraña es sorpresiva. No se olvide, que altera muchas veces todo ello. ¿Ya? Ahí lo tiene. 29. Método que utiliza prioritariamente las técnicas estadísticas inferenciales paramétricas, el correlacional. 29B. 29, ahí está la clave, la B. 30. En una investigación científica, una pregunta debe ser formulada resoluble empíricamente. 30B. ¿Cómo así? Una pregunta tiene que ser hecha en base a las cosas que están pasando, pues. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿estás de acuerdo que el Jurado Nacional de Elecciones dilate tanto la proclamación del presidente? Ahí es cuando estamos haciendo una pregunta real, ¿sí o no? Yo te voy a preguntar, ¿tú crees que el CUI, no hay un CUI, ¿no? No sé qué se llama, ¿no? Un CUI, ¿crees tú que el CUI tal ha dicho que Perú va a ganar a Brasil? ¿Crees tú? No, pues esas no son preguntas científicas, digamos así, ¿no? No son preguntas de ningún tipo de contexto, ¿no? Así es, la 30, pues eso. Resoluble empíricamente quiere decir que están en base a hechos reales, ¿ya? 31. En una investigación psicológica hay preguntas que implican el uso de metodologías observacionales para descripción. 31A. 31, la clave, la A. 32. De los siguientes enunciados es verdadero. La variable independiente es conocida como consecuente, ¿no? Una hipótesis se puede contrastar. Esta es la clave. Claro, 32, la B. 32, la B. Toda hipótesis tiene que ser contrastada, pues como usted decía, ¿no? Y ahí analizamos, ¿no? Si quieres saber si influye, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, ¿no? Básicamente si influye la música clásica. Tengo que demostrar, contrastar. La B. 33. Pregunta de investigación psicológica donde se utiliza encuesta, coeficiente de correlación. Ya, pues, ¿no? Las preguntas de comparación, de relación, muy bien, 33 la C, ahí está. La 33 la C. 33 C. 34. La afirmación falsa respecto al método experimental. Las hipótesis son comparables, esto es verdadero. La necesidad de un contexto verdadero. Se miden las variables, se calcula estadísticamente su correlación, falso, porque es el método correlacional, pues no es experimental, ¿sí o no? 34 la C. No te olvides, ¿ah? Mira, esta pregunta siempre llega. En un laboratorio hay dos grupos de conejos. A uno de los grupos se le inyecta penicilina para observar sus efectos. A un grupo. El grupo que no recibe la variable independiente, ¿cómo se le llama? A ver, en la pregunta número Control. 35. Control. Ah, muy bien, ¿la ves? La captó. La variable de control. 35, la D. Ahí está, muy bien. La 35, la clave correcta, la D. 36. El estudio en una investigación realizada. A mayor incentivo pecuniario en futbolistas, mayor nivel de rendimiento en el deporte. A mayor correlación positiva. 36 la E. ¿Se da cuenta? Que es una positiva cuando dos variables están aumentando, ¿no? Que es fundamental. 37. Mira estas preguntitas, ¿ah? Se realizó un experimento para estudiar la vocalización de los bebés, a los cuales se les colocó cada uno en una cuna, estudiándose, registrándose la frecuencia de esta. Cada vez que emitían una vocalización, le decían palabras cariñosas o una sonrisa. Y se observó un incremento en la frecuencia de la vocalización. ¿Qué estoy usando ahí? Muy bien, ¿eh? Ahí está. Las palabras cariñosas y sonrisa. La E. Ahí está, muy bien. 37 la E. Esta es la causa, pues. Causa. Palabras cariñosas, sonrisa. ¿Cuál es el efecto? Vocalización. Es vocalización. O sea, un bebito cuando le dicen con más cariño las cosas, ¿qué hace bebito? Vocaliza más, aprende más rápido. Ahí está, clarito, la independiente, las palabras cariñosas. 38. Para que la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente no sea afectada
por la presencia de otros factores contaminantes, estos deben ser controlados. ¿Cómo se llaman esos factores contaminantes? Variables extrañas. 38C. ¿Ven? Ahí está, 38, la clave la C. 39. Se observó un estudiante mientras se encontraba absorto en una conversación con el experimentador. A escondidas del estudiante se había decidido reforzar todas sus opiniones que se iniciaran como pienso que creo. El refuerzo consistía en que el tipo de respuesta experimentado, por ejemplo, tiene razón, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si usted decía, creo que la política, te escuchaba el experimentador y te decía, sí, tiene razón, estoy de acuerdo. Las opiniones del estudiante mostraban un notable incremento en la frecuencia cuando se presentaba en el refuerzo verbal. La variable dependiente dice, ¿no? ¿Cuál es la variable dependiente? A ver, en la pregunta número 39. Para empezar, ¿qué estamos haciendo? Te dice, ya, refuerzo verbal sería la variable independiente. A ver, date cuenta. ¿Y cuál será la dependiente? O sea, cuando tú le, ¿ya? Por acá. No, la interveniente no. La interveniente es aquella que, por ejemplo, tú estás probando la inteligencia, rendimiento, y de repente surge que la música clásica no causa tanto inteligencia, sino buen humor. Sería otra variable que interviene, que no estaba en tus planes, pero que interviene a buena. En cambio, la extraña ya es sorpresiva y destructiva, digamos así. Así es, esa es la diferencia. Mira, muy bien, en la 39 sería la clave. Las opiniones, pues, la E. ¿Por qué? Date cuenta. ¿Cuál es la causa? La variable independiente, ¿no? El refuerzo verbal. Estoy de acuerdo. ¿Y cuál es la consecuencia? Si yo refuerzo eso de los chicos cuando dicen, creo, ¿yo qué le digo? Así es. ¿Cuál es la consecuencia? Aumentan, ¿qué cosa? Aumentan las opiniones. Le dice, las opiniones del estudiante mostraron un notable incremento. Ahí está el efecto, pues. ¿Ah? ¿Te das cuenta? La 39 la E. O sea, se presenta recurso verbal, se le está estimulando, entonces la consecuencia, ¿cuál es? Aumenta las opiniones, ¿ya? 39 la clave, la E. 40. La variable dependiente tiene una causa presunta. ¿Cuál es la causa de la dependiente? La independiente, pues, ¿no? 40C. Ahí está, la número 40, la clave, la C. 41. Permite registro cuantitativo de conductas que manifiesten determinados ambientes. Ya, pues, cuantitativo de conductas, ¿cuál sería? La extrospección, o también llamada observación. 41C. ¿Ven? 41C. 42. Método descriptivo. ¿Cuál es el método descriptivo no explicativo? El correlacional. ¿Está bien? 42D. 42 la D. 43. Son desventajas de la experimentación. Estudia fenómenos y condiciones artificiales, sí, porque lo controla demasiado. Direccionalidad, desarticula la parte psicológica. ¿Se puede repetir? No, la repetición sería su ventaja. 1, 2 y 3. Clave E, 43E. 43, la clave correcta la E. 44, constituida por aquellos eventos, ahora sí ve, que aparecen de forma sorpresiva, alterando, distorsionando, son las extrañas. ¿Está bien? 44 la C. Esas son las extrañas. 45, si se desea saber si las comisiones religiosas se relacionan. A ver, dime qué método, si estamos hablando de relación, ¿sí o no? La 45, correlacional, pues muy bien. La A, la clave la A. 46, un investigador desea conocer, dice, desea conocer cómo desarrollan su clase los profesores con éxito. Dime la clave, a ver, los profesores quieren conocer, ¿no? Un investigador quiere conocer cómo desarrollan los profesores su clase. Entonces, ¿qué va a aplicar ahí? A ver, ¿cuál sería la clave correcta ahí? En la pregunta número 46. Sería la, muy bien, a ver, observación natural, pues. Claro, la observación natural, porque solamente va a mirar, ¿sí o no? 47, son ventajas de la observación natural. ¿Se puede aplicar a personas o animales o no? Sí, porque es general. ¿No? ¿Permite conocer la psicología de personas ausentes o fallecidas? Sí. ¿Capta fenómenos tal como se presentan? Sí. ¿Permite plantear? No. ¿Las hipótesis en qué método están? Las hipótesis están en el experimental. La 1, la 2, la 3 y la 4. 1, 2, 3, 4. La B. 47B. Recordemos, yo te dije, ¿permite conocer la psicología de personas ausentes o fallecidas o no? Claro, leyendo las biografías, te dije yo. Cuando uno construye el personaje, construye la personalidad de personas que ya fallecieron, está aplicando la observación. 48. Método utilizado por Winter, discípulo de Freud, clínico. 48B. 48 la B. 49.
La psicología en sus experiencias utiliza aparatos como el mezclador para reproducir sensaciones. El estesiómetro de Spearman, ya pues eso es experimental, pues ahí se medía. Clave A, 49 la A. Ahora veamos la número 50. La conciencia dinámica, cuando pensamos en la vivencia, ya no la tenemos porque está a paso, ¿no? Pues está en constante venir. Se requiere madurez. ¿Cuál es el método que se requiere madurez psíquica para que tú converses adecuadamente? Yo te dije, por lo que está, la introspección, pues, exacto, ahí está la clave. 50, no olvidemos, ¿ah? 51. Ismael le cuenta a Soledad que estuvo reflexionando sobre el bajo rendimiento, reflexionando. ¿Qué método? Introspección. También, 51 la 51 era. 52. Escuelas que utilizaron el método experimental, reflexología sí. Psicoanálisis no, pues se lo llaman pseudociencia, pues, porque no tiene una experimentación, un objeto determinado. Gestal sí, fenomenológico, cognitivismo y conductismo. 1, 3, 4, 5. 1, 3, la D. La D. 52, la D. ¿Ah? Marca bien, ¿ah? ¿Oh? 52, la D. Ah, ya, la extrospección era la observación natural. Igualito, se llama observación natural o extrospección, ¿ya? O extrospección, ¿bien? 53. Comparar a un 9 débil mental y un esquizofrénico de conducta criminal, grupo de control. En la 53, ¿cuál sería la clave? La experimentación. 53C. 53 es la clave. 54. Un hombre de 56 años con grave alcoholismo crónico fue admitido en un hospital, presentaba el delirio tremens y hace un problema, ¿sí o no? Clínico. 54. La pregunta 54, la. ¿Bien? 55. Es un ejemplo del método introspectivo. Ahora, esta sí la ves hacer tú. ¿Cuál es la clave? Muy bien. Ah, está bien, ¿ah? Es al toque. Qué bueno, ¿ah? La C. Claro, pues la C. Debe poseer un lenguaje apropiado, ¿sí o no? Yo te dije. ¿Cuál es una de los requisitos para la introspección? Tener un lenguaje apropiado, o sea, determinar lo que me pasa. Exacto, muy bien, ¿ah? Ahí está la clave, ¿ah? La C. Todas las preguntitas que te estoy dejando están seleccionadas por si acaso. Espero que estés siempre captando bien. Ojalá que se pueda. Imprímelo, ¿ya? Las preguntas y ya impresas, puedes rayarlas ahí y en un folder. Yo te digo eso, ¿no? Antes de tenerlo en una memoria así, cansa un poco. Es mejor tener las físicas ahí a un costado de tu escritorio. Como tú estás estudiando, al toque nomás lo lee y recuerda. Lo que el profesor explica, no solamente en mi curso, anótalo, hijo, ahí, ráyalo ahí. La hoja es para rayarlo, ¿no? Y vas a ver cómo aprendes. Porque si vas a estar puro virtual nomás, no pasa nada. El tema es también esquematizar ahí, ráyalo tu hojita. Ojalá se pueda, ¿no? Que tú lo puedas imprimir. Muy bien, de antemano, gracias por la atención, ¿ah? Nos estamos viendo la otra clase. Más bien, mil disculpas por el día que tuvimos clase, no, el día jueves, ¿no? Corte de fluido. Se quemó algo por acá, ¿no? Y ya no se pudo. Muy bien, de antemano, gracias otra vez. Adiós. Buen domingo. No ven y disculpe, ¿eh? Buen domingo. Cuídate. Nos vemos. Profe. Nos vemos. Chao, profe, cuídese mucho. Hasta luego, profe.